¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. La llegada de los primeros 7 presos políticos cubanos a España es sin duda la noticia del día. Les adelantamos este y otros asuntos en titulares. Somos la avanzada de un grupo de prisioneros de conciencia que apenas ha tocado tierra española después de más de 7 años de injusto encierro y cautiverio. Julio César Gálvez, uno de los 7 primeros presos políticos excarcelados por el régimen castrista en llegar a España, ha sido el encargado de leer un comunicado en el que recuerda la lucha de Orlando Zapata, Guillermo Fariñas y la lucha inquebrantable de las damas de blanco por devolver la democracia a Cuba. Somos la avanzada de un grupo de prisioneros de conciencia que apenas ha tocado tierra española después de más de 7 años de injusto encierro y cautiverio. Tras de nosotros han quedado 45 hermanos de los sucesos de marzo del año 2003 en Cuba y muchos prisioneros políticos en cárceles de la isla, así como algunos hospitalizados en espera de su arribo a España junto a sus familiares y otros que no desean abandonar la tierra que los vio nacer. En aras de la libertad, la democracia y la paz, en la que merecen especial destaque el martirologio de Orlando Zapata Tamayo, la demanda de Guillermo Fariñas por 135 días de huelgas de hambre, la fe y resistencia inquebrantable de las damas de blanco y el exilio cubano, parte indisoluble de nuestra nacionalidad, con la participación importante de la Iglesia cubana. Ricardo González Alfonso, periodista corresponsal de Reporteros Sin Fronteras, es otro de los presos cubanos recién excarcelados por el régimen castrista. En rueda de prensa ha hablado también del proceso de cambio que espera que se produzca en la isla gracias a la Iglesia cubana y a la intermediación del gobierno español. Este proceso del gobierno español de acompañar las conversaciones entre la Iglesia Católica Cubana y el gobierno de la isla es un paso. Una palabra recorre a Cuba y es la palabra cambio. Para mí y para nosotros, la palabra cambio comienza por libertad. No solamente la libertad de nuestros compañeros, sino la libertad de cada uno de los ciudadanos cubanos, piensen como piensen, sean quienes sean. Cuba merece la democracia y en la democracia tienen participación todas las tendencias. Esa es nuestra esperanza y tenemos la certeza, dado la seriedad que la Iglesia Católica Cubana y el gobierno español en su calidad de acompañante de este diálogo, que todos los presos de conciencia cubanos que dejamos en las prisiones serán excarcelados. Nosotros tuvimos una actitud de no ceder en ningún momento a las presiones lógicas que existen en una prisión de un régimen como el de La Habana. Sencillamente somos vía de un camino que puede ser el comienzo de un cambio en el país. El exilio para nosotros es una prolongación de la lucha y se puede luchar de muchas formas, pero nosotros tenemos plena fe en la palabra, plena fe en el diálogo y extraordinaria fe en que el cambio es inevitable. Familiares y amigos de los presos políticos liberados por el régimen castrista esperaban su llegada en el aeropuerto de Barajas. Durante la espera expresaban a los medios sus dudas sobre la posible apertura del régimen castrista y calificaban esas liberaciones de destierros forzosos. Es la madre de uno de los presos políticos opositores al régimen cubano liberados por Castro. Fue detenido en la Primavera Negra del 2003 cuando el régimen encarceló a más de 70 opositores y a decenas de periodistas críticos con el régimen. No estoy muy de acuerdo con esta excarcelación porque esto ha sido una excarcelación con destierro. Que no piense Moratino
que Cuba va a tener una apertura, la dictadura de Cuba no va a tener ninguna apertura con esta excarcelación, porque Raúl Castro sigue encarcelando, reprimiendo y golpeando a las damas de blanco. Mi hijo está en una situación muy crítica de salud y él obligatoriamente tenía que salir de Cuba por la situación de salud que tiene tan grave. Alegría, por supuesto, porque al fin saquen de la cárcel, aunque sea desterrados. Pero tristeza, porque en Cuba siguen 100 y pico más presos, de los cuales no se habla, y además de eso, si se mantienen las actuales leyes como parece que se mantienen, pues se seguirán llenando las cárceles posteriormente. Los exiliados cubanos en España consideran que estas liberaciones son una estrategia del régimen castrista para mejorar su imagen en el exterior y conseguir que se descongelen los créditos de la Comunidad Económica Europea con la isla. Desde este escepticismo recuerdan que en 1978 el gobierno de Fidel liberó a 3.600 presos, otros 300 cuando el Papa Juan Pablo II visitó Cuba y ahora 54. No hay ninguna apertura. Estoy diciendo que hay una crisis económica tremenda en Cuba y que eso es una forma de escape, nada más. Blanca Reyes, representante de las Damas de Blanco en Europa, tuvo que dejar Cuba hace 5 años. Es una radical opositora al régimen castrista. Es un dictador, es un hombre o es un gobierno que se ha mantenido a la fuerza y que Cuba es su finca. No quiero que negocien más con la libertad de los presos políticos, no quiero que negocien más con la vida de los cubanos, no quiero que haya más muertos en las cárceles, no quiero que haya más abusos en las calles con las mujeres como se ha visto con las damas de blanco, y lo que quiero es libertad y vida.